¿O no, mi distinguida Tamara? Así es, por Tamara, favor. ¿Cómo estás? nutricionista. Ay, bien, pues bien. ¿Cómo te va? Bien, gracias. ¿Y cómo vamos? Bien. ¿Bien? Para adelante. Para adelante, para adelante. Sí. Ay, Tamara Muñoz, el alimento es importante en nuestras vidas. Yo decía que ya pasamos los 4 meses de más frío. Sí, pues, ya mira, ahora... Para mí el día clave es el 21 de junio, digamos, de ahí para adelante. 2 para adelante llegamos al 21 de agosto y 2 para atrás 21 de abril. El 21 de abril al 21 de agosto, bueno, son los 4 meses más fríos. Pero ojo que acá en Chile tenemos el privilegio de que todas las estaciones son súper bien marcadas. Yo las encuentro todas bonitas. A mí me encanta el invierno, la nieve, la primavera, cuando brotan los árboles. Aparte que en esta zona se ve tan lindo cuando florecen, cuando empiezan a brotar. Pero fíjate que uno llega a la casa cuando hace frío, se pone adentro, unas churrascas calentitas, adentro de todo, pero todo fantástico. Sí, no, a mí me ya encanta. Pecó, la sopaipilla. Todas, sí, todas. No, ya, usted me puso la sopaipilla delante en mi mente. Pero no estaba pensando en eso. No, me puse la sopaipilla en mi mente, ahora ya mi mente va a estar pegada con las sopaipillas, qué ricas son. Cierto. Y usted me dice, no, los calzones rotos, no, frito, toda la cosa. No, usted me da puras lechugas, ¿no? No es así. No es así. Podemos comer de todo, una dieta equilibrada, una dieta variada. Ya, me parece. Ya la estaba culpando. Sí, estaba levantando un falso testimonio. Un falso testimonio, pobre nutricionista. Lo hacen todos los días, mala fama a la gente, así que ¿qué más? Sí. Mi distinguida nutricionista, cuénteme usted lo que me decía usted de la nutrición enteral. Enteral. ¿Eso qué es? Mire, a ver, eso no todas las personas lo van a entender, pero la idea es que sepan un poquito más y aquellas personas que tienen familiares en sus casas que cuidar, puedan, esto sea una ayuda para que puedan mejorar. Exactamente. ¿Qué es la nutrición enteral? Vamos a definir. Aquí, ya, vamos a definir la nutrición enteral. Exacto. La nutrición enteral puede ser, a ver, es el traspaso de nutrientes por una sonda o tubo. Esto pasa cuando el paciente está incapacitado, o la persona, yo digo paciente, pero está incapacitado para alimentarse de forma oral. Esto puede ser a corto o a largo plazo. Generalmente cuando hablamos de corto plazo es en pacientes hospitalizados. Puede ser que tengan déficit de nutrientes, que tengan, no sé, que tengan, por ejemplo, aquellas personas que sufren de trastornos alimentarios, aquellas personas que tienen déficit de deglución. Y eso que le cuesta el tragar, se queda atragantado ahí. Generalmente esto se da en personas con cirrosis, se da en personas operadas, personas con pancreatitis, personas que padecen SIDA. En ese tipo de personas, que cuando hablo a corto plazo, que hay un déficit de nutrientes y que están hospitalizados. Ahora, cuando es a largo plazo, esto puede ser, es frecuentemente en pacientes que están postrados, que hubo derrame cerebral, que hubo, no sé, algún infarto, o que simplemente han estado toda su vida postrados y no son capaces de alimentarse por la vía oral. Claro, entonces ahí está la nutrición enteral de la cual estamos hablando, toda esa complementaria por vías. Puede ser a cualquier edad, puede ser en niños, puede ser en adultos jóvenes y en adultos mayores también. En esto se da más frecuentemente. Más frecuentemente los adultos mayores que, claro, necesitan... Tenemos distintas vías, que puede ser la nasogástrica, que es por la nariz, por el tubo digestivo, puede ser por la boca, puede ser directo al yeyuno, puede ser... ¿Directo al yeyuno? Al yeyuno. Acá, ahí está, en la imagen se ve. Ya, ahí se meten directo. Puede ser por octomía, que está directo al estómago. Ya. Hay distintas vías. Complicado todo eso. ¿Y esta no corre ahí al suero si le pones otra cosa? Esa es la nutrición parenteral. Ah, ya. Cuando es directo a la vena. También lo podríamos tocar más adelante. Es que este es más común, porque este nos toca verlo en la casa. Puede ser simple, común, como con los alimentos de la casa, o puede ser en fórmula o alimentos funcionales, como lo llamo yo, cuando tienen muchos nutrientes y mucho que aportar al paciente, como por ejemplo el Ensure, el Proteinex, ese tipo de fórmulas. Ya. Mira. Puede ser ambas dos, puede ser o la una o la otra, generalmente es complementaria. Esa es la idea. Estamos hablando entonces de nutrición enteral, esa que llega tan común muchas veces en la casa cuando están los adultos mayores. Sí. Pero puede ser en cualquier edad, su gusto no. Puede ser en cualquier edad. Pasamos a la sigamos a la próxima lámina. Vamos a la próxima lámina, que es lo que nos va a entregar esta lámina. Preparación de la papilla. Eso no es una niñita. Esto va directo a las personas que cuidan en la casa. Porque los especialistas, los profesionales de la salud ya lo saben cómo manejar en los hospitales. Sí. Bueno,
Lo primero es lavar bien las verduras. Bien las verduras, ocupar, por ejemplo, distintas tablas, una para la verdura, otra para la carne. Eso de lavar bien, vamos explicando, porque uno a veces se lava las manos, por ejemplo, se lava bien, pero se demora 10 segundos y la cosa que demorarse más con la verdura también. Exactamente. Por ejemplo, la idea es, por ejemplo, las papas, lavarlas antes de pelarlas. Después de lavada, volver a pelar. La zanahoria lo mismo. En caso de la selga, la espinaca, lavar hoja por hoja y después dejar escurrir en un colador. ¿El promedio de la gente hace eso? Yo creo que no. Claro, o sea, uno lava las lechugas una vez, lava las papas una vez y las tira. Yo creo que lo ideal, es lo ideal que hasta los tarros en conserva, las cosas que vienen en cajita, lavarlo así, por último con agüita, pero lavarlo, porque no sabemos dónde fue almacenado. Claro, pero fíjate que yo tomo no uso muchas bebidas, pero cuando me tomo una de lata, siempre la limpio muy bien la lata, porque pudo haber pasado un ratón por arriba, o sea, uno no sabe dónde anduvo esa lata. Uno no sabe dónde estuvo almacenada, así que antes de meter ahí, o a lo mejor las personas que bajaron, transportaron, las manos de repente. Que claro, anda por muchas manos esa lata, entonces uno llegar y tomarla y abrirla, no. Hay que lavarla. Lavémosla, pasemos servilletas, no sé, algo. Exactamente. Hay que ir aprendiendo esto. Sí, pues hay que ir aprendiendo y aplicando. Exactamente. Tenemos 5 etapas de la limpieza, que la primera es como la superficial. Vamos, 5 etapas de la limpieza. La primera, la superficial. Claro, en donde sacamos, por ejemplo, todo lo que es físico, ¿ya? O sea, por ejemplo, no sé, papeles, cáscaras, polvo, sacamos todo eso. Luego limpiamos con agüita, enjuagamos, luego aplicamos detergente, volvemos a enjuagar, ahí están las 5 etapas. Para las personas saquen su pantallazo en la casa. Claro, y luego desinfectamos con unas gotitas de cloro. Esa debiese ser la manera correcta. Esto se aplica a los mesones, a la cocina, a los lugares donde vamos a tener, en este caso, como la cadena de alimentación en nuestra casa. Ahora, en lo general es que no fuera solo en esto, que a lo mejor, por ejemplo, donde mantenemos el comedor, también de repente pasáramos un pañito con unas gotitas de cloro. Hiciéramos las 5 etapas ahí a la vida. Ahora, hay una cosa antes que nos pasemos de esa lámina, pero salgámonos un poquito con la limpieza, porque uno cuando llega a la casa o ha saludado a cuántas personas, esa persona ¿dónde ha puesto la mano? En la manilla de la puerta, la ha puesto en los celulares, o sea... En la micro, en los fierritos de la micro. En la micro de la micro, en abrir cualquier puerta, o sea, llega buena cantidad de gérmenes y resfríos y de todo pegado ahí. Entonces lo que uno debería hacer es llegar y lavarse las manos. Con agua, después poner un poquito de jabón, pero si le cabe una escobilla ahí, pero... Ojalá escobillarse las uñas, lavarse acá las cutículas, entre medio de los dedos. Y por ejemplo, hay muchas personas que se lavan las manos después de ir al baño, pero no antes de ir al baño. Y la idea antes y después. Antes y después. Qué importante, ¿eh? Sí, muy importante. Es muy importante. General, yo creo que la mayoría lo hace después, pero hay que hacerlo antes también. Antes también, porque en la manipulación de repente tocamos, no sé, le hacemos cariño al perro, o venimos llegando, esto que me hago pipí, pasan al baño y no se lavan las manitos antes. Yo creo que eso es muy común, y después las infecciones y cosas. Exactamente. Raras. Entonces hay que hacer eso entonces, lavarse bien y demorarse un ratito. Hay otra cosa que yo me la he ido tratando de sacar, que uno hace esto y pone la mano en la boca en alguna parte, pero... O chupar los lápices. Claro, entonces hay que tratar de sacarse eso, se ahorra resfrío y se corre un montón de otras cosas. Ahora nosotros igual tenemos defensa, que... Sí, algo hay. Claro, algo hay, que también influye bastante en la alimentación, pero cuando nos exponemos, por ejemplo, en situaciones donde hay hartas personas, generalmente los niños está comprobado que cuando tienen animales, crean más defensa que las comunes. Sí, claro. Entonces, por lo tanto, hay que ser cuidadosos, pero no ser grave. No el grave de enfermarse para hacerse el rollo, no. Hagamos esas cosas, lo vemos un poco más. Por ejemplo, se levanta, primero en la mañana uno se levanta, se cepilla los dientes, antes de nada, y después tomo desayuno y me vuelvo a cepillar. Esa es la idea, exactamente. Porque en la mañana, en la noche, yo siempre tengo la lógica que el cuerpo en la noche debe eliminar toxinas y un montón de cosas, entonces saquémosla, porque si aparte, no, me tomo el agua y me la tomo toda de nuevo, entonces si el cuerpo las eliminó, botémoslas. Botémoslas.
Volvamos a lo enteral. Ya, sigamos, es que estábamos en la preparación de la papilla y estábamos en la higiene, que no, es sí, importante. el higiene y la alimentación. Y queremos destacarlo para que... Es muy importante, en todos los ámbitos. Ya, sigamos entonces. Ahí tenemos la juguera. Ya. Que el licuado de la papilla es muy, muy importante. Recordemos que las sondas son tan delgaditas, es una manguerita súper delgada. Entonces, bueno, si es nasogástrica es un poquitito más complicada, porque recordemos que es por la nariz. Por la nariz. Esta debe ser muy bien licuada y sin grumos para que no se tape la sonda. Oye, una pregunta de la ignorancia también. Por la nariz y la boca, ¿cuál es la diferencia? Uno lo sabe, pero ¿qué ventaja tiene? ¿Por qué una es por la nariz y otra es por la boca? ¿Cuál es más molesta? Generalmente, por ejemplo, la de la nariz es a corto plazo y la de la boca es más a largo plazo. Ahora, cuando hablamos de hartos tiempos de años, se hace poroctomía. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se hace por la nariz o por la boca? Y eso sería lo ideal. Porque cuando nosotros dejamos de usar nuestro tubo digestivo, se atrofia. Es lo mismo que pasa con los abuelitos. Cuando dejan de caminar, se le pone durita las piernas, se le atrofia los músculos. Lo mismo pasa con nuestro intestino. Cuando no lo usamos, y es por eso también el beneficio de la alimentación enteral y no la parenteral. Porque al pasar por la vena, no ocupamos las glándulas salivales, no ocupamos los jugos gástricos del estómago, no ocupamos el intestino. ¿Me entiendes? Fíjate que a veces uno vive haciendo todas las cosas, pero no piensa de que uno se come una manzana, lo que le entre, claro, va haciendo trabajar todo. Sí, pues, es muy importante que la gente en sus casas, en este caso, como también lo hace usted, aparte de aprender, vaya aplicando en el diario. Por ejemplo, a lo mejor no tenemos un paciente postrado en la casa, pero sí se lo podemos aplicar en alguien que sí lo tenga. Puede haberlo, o por último, conversar la información para que se nos quede un poquitito más. Aquí hay un dato, por ejemplo, ¿qué es lo que se puede hacer en estos casos cuando no sabemos bien si tiene grumito? Sacamos de la juguera, lo echamos a un pocillo, a un bol que tiene que estar limpiecito y sacamos con la jeringa y volvemos a echar con la jeringa. Ahí nosotros nos damos cuenta si tiene grumitos o no y cuánto cuesta o si no nos cuesta. Si está muy líquido, le echamos algún tipo de espesante y si está muy espeso, le echamos un poquitito de líquido. Ojo que el agua tiene que estar tibia, pero tiene que estar previamente hervida. Ya, hervida, pero tibia, ¿hablamos de cuánto? ¿De 30 grados, 40 grados? Arriba de los 100 grados. ¿Tibia? Tibia, que nosotros sintamos que está tibia o a lo mejor un poquito más fría si el paciente o la persona que está en la casa no está acostumbrada a la agüita tibia, porque supongamos que la comida ya viene tibiecita. Sí, el tema de las tibiezas de las cosas, ese es un poco relativo para nosotros. Y yo cuando me dicen acá, el agua de la ducha está rica, yo me quemo, porque a veces no son iguales los termostatos. Por lo mismo, si yo doy una temperatura exacta, a lo mejor para eso uno va a ser tibio. Ya. ¿Ya? O si yo le digo temperatura ambiente, ¿cuál es la temperatura ambiente? Depende si es verano o si es invierno. Claro. Entonces, por lo mismo, no se da una temperatura específica, según la tolerancia o lo que uno perciba. Sí, porque hay gente cuando se ducha, digo, ustedes están pelando chancho, porque yo no aguanto eso tan caliente. A mí me encanta. A mí me gusta tibia, pero no caliente, me quemo. ¿Y a las termas no va nunca a las termas? Sí. Pero, sí, pero hay gente que se mete en el toro y está ahí, aguanta, y yo en rojo, como 30 tomate. Segundos y salgo arrancando un junternero. El toro no. Sí. ¿Pasamos a la otra? Ya estamos con la otra. Vamos a la otra, porque estábamos en la preparación de la papilla y la administración de la papilla. La administración de la papilla. Oye, bueno, esa niña tiene un asiento ahí de silla de playa. No, ahí tenemos una paciente postrada. Ah, ya. Bueno, lo ideal es que cuando nosotros aplicamos la alimentación en estos pacientes tenga un ángulo de 35 a 45 grados. Para las personas que no entienden esto, ahí está la imagen. Esa debiese ser la posición en un paciente postrado, claro. Pueden ser almohadas atrás, cojines, si de repente, generalmente a estos pacientes se les da una camilla, pero cuando no y tienen solo una cama, con cojines, con almohadas, van acomodando. ¿Para qué? Para que el paciente pueda, por la gravedad, digerir mejor los alimentos.
para que fluya mejor el alimento. ¿Y ahora qué pasa con nosotros los que estamos sanos todavía? ¿Se come mejor así? Porque acostado a mí no me gusta comer, no, no soy de eso. Por ejemplo, las personas que sufren de acidez cuando se acuestan, ya. les devuelve todo. Ah, ya. Es lo mismo acá. Por ejemplo, acá debiesen, mientras dura la alimentación, que debiese ser entre 30 a 40 minutos, no menos, en una jeringa más o menos de 60 cc, estos pacientes deben estar en esta posición para que no se devuelva la comida y deben estar 1 hora después de esa misma posición. En esa misma posición. Ahora, lo ideal entonces es comer así como estamos nosotros. Como estamos nosotros, claro, sentaditos. No, sentados o así, pero no... Ajá. Y después reposar la comida, que también ayuda a la absorción de nutrientes. Porque, por ejemplo, hay una canción que te digo, ¿cuándo será el día que nos lleven a los dos el chocolate a la cama? Cosa que no estoy en esa parada. Yo no conozco esa canción. ¿No conoces? Una canción folclórica que la vamos a tocar ahora para el 18. Ya. El cuándo se llama, ¿cuándo llegará ese día? Ya, de aquella feliz mañana en que nos lleven a los dos el chocolate a la cama. Ya, pero yo no, esa cosa de tomar desayuno en cama no me calza. Para mí el desayuno es afuera, ojalá intemperie en verano, pero no, y en invierno... Es rico almorzar afuera. Sí, pero no me gusta a mí algo en la cama. A mí me dicen, vamos a almorzar afuera. Ah, y me llevan al patio. Y me llevan al patio. Sí. Típico eso, qué buen chiste. Claro, el chiste. Oye, tengo ese chiste para el fin de semana. Oye, te invito a almorzar afuera. Ahí vamos al patio. Vamos al patio. Bueno, sigamos. ahí mostramos, por ejemplo, una jeringa. Ya, esta está con la papilla, pero esta debe ser limpiada antes y después de usarla. Siempre tiene que quedar limpia, pero por cualquier motivo, antes de usarla también debe tener su proceso de limpieza. Se le echa agua jabonosa, se bota, se vuelve a echar agüita tibia previamente hervida hasta que quede sin ningún tipo de detergente o desinfectante y luego se seca muy bien. No estoy chareando, estoy mirando, tengo el power que estábamos mirando ahí. Sigamos entonces con estas posiciones y lo que estábamos Bueno, decíamos que teníamos que tener entre 30 a 45 grados y que ahí estaba la imagen, que era importante también la limpieza de la jeringa y de la sonda. La sonda se limpia antes y después, ojalá con una gasa, con agüita tibia, por fuera con la gasa, pues, obviamente, porque por dentro es muy chiquitita. Y lo otro muy importante, el agua, porque nosotros debiésemos pasar 60 cc antes de la comida y después de la comida. ¿Eso cómo fue? Antes para activar el tubo digestivo o de donde parta la alimentación y apoyar la fluidez del alimento que estamos dando, y después como para limpiar. Este mismo principio se puede a nosotros los que no estamos en esa posición tomar un poco de agua antes de la... Es más, por ejemplo, las personas cuando están en una dieta o están en algún exceso de peso, yo les aconsejo que tomen agua antes de comer. Ahora, y tanto, porque hay que medio saciado ya antes. ¿Se acuerda que en algún momento hablamos de que era muy importante tomar agua en ayunas, antes de las comidas y después antes de acostarse? Sí. Por lo mismo. Mire qué importante es el agua. El agua no, el agua hay que tomar. Aparte que agua activa el tubo digestivo. Y bueno, hay muchos casos en donde las personas me dicen, pero es que tanta agua me deja comida. Entonces, ¿qué pasa en estos casos? Un poquitito menos, 40 cc hasta mínimo 30 cc, según la tolerancia de la persona. Lo importante es la ingesta de nutrientes y que, por ejemplo, en el caso de las personas que tienen bulimia o anorexia o que tienen una patología importante y están en un déficit importante de nutrientes, es muy importante que pase todo. Mantenerse en el equilibrio es ideal, pero a veces la bulimia comemos más, anorexia comemos menos y nos vamos enflaqueciendo. O las patologías de vez en cuando también nos afectan bastante. Estamos en la administración de la arpilla, hemos pasado por allá por todo lo que tiene que ver con la higiene, por varios puntos. Por varios puntos. Ya. Y ahora viene... Vamos a ir ¿usted quiere que yo le diga? Mire, los cuidados y la limpieza, y ahí los tenemos también. Ya lo habíamos tocado, que la limpieza de la jeringa es muy importante, el lavado de la sonda, que la sonda se limpia con una gasa previamente esterilizada. Ahora, antes de todo esto, como decía usted, es muy importante el lavado de las manos. Lavarse con una escobilla de uña, lavarse las cutículas, entre medio de los dedos y que el agua escurra de la punta de los dedos hacia abajo.
Yo siempre trato de que no sea una cosa así, andarme 40 veces al día haciendo, pero una vez al día, por lo menos, no sé, cuando uno pasa por momentos no sé, manipuló cosas, artefactos, el mismo teléfono que es una fuente de contaminación, habrá que limpiarlo de vez en cuando, digamos, pero sí. Uno no se puede enfermar con la limpieza, pero tampoco se puede descuidar. No, tampoco. Le voy a dar, por ejemplo, un ejemplo que sería diario, porque usted me hablaba que era la nutrición integral. Si generalmente la gente piensa que solo son alimentos complementarios como el Ensure, como el Proteinex, como ese tipo de alimentación. Nosotros podemos complementarla con la alimentación común que tenemos en la casa. Por ejemplo, voy a dar un día completo. Al desayuno, un Ensure, que son 6 medidas en una taza. ¿Ya? ¿Pero es caro el Ensure? Sí, pero ojo que los pacientes postrados tienen posibilidad de adquirirlo más barato. Ya. Si está en el auge, si tiene convenios, si tiene seguro, de repente se los regalan. Tienen que investigar. De repente, claro. Pero también, por ejemplo, hay pensiones para las personas que están postradas, que a lo mejor no es lo que alcance, pero es una ayuda también. Tenemos, por ejemplo, el Ensure al desayuno. Después tenemos una colación, un yogur normal. Bueno, si la persona, como no tiene movimiento, está un poquitito gordo, le damos uno descremado o bajo en calorías. Si lo que le falta son calorías, le proporcionamos uno normal. Después, a la hora de almuerzo, pongamos una papilla de verduras con huevo. Recordar que lo tomamos con la jeringa, lo sacamos y verificamos que no hayan grumitos. Después, por ejemplo, el postre de esta papilla, al almuerzo, sería un puré de pera. ¿Un puré de pera? Un puré de pera, una papilla de pera. Claro. Si está muy espeso, le aplicamos un poquitito más de agua. Después, vamos en el postre. Después, a la hora de 11, un Ensure. Si está muy líquido o la persona está baja de peso y lo que necesita es un mayor aporte calórico, aplicamos espesante, como puede ser chuño, maicena o sémola. Por ahí vamos avanzando ya. Por ahí vamos avanzando. En todo el día. Llegamos a la cena, que sería lo mismo que al almuerzo. Y en una colación nocturna también podríamos recurrir al Ensure, a lo mejor a una jalea, que es muy bueno porque hidrata a los pacientes, o a un yogur. Y ahí tenemos todo el día y tenemos la alimentación común de la casa y la alimentación complementaria con... Tú estaba activando... el sistema digestivo. Claro, porque yo a las 11 ya, pero... La colación. Todavía. Claro, una colación, una manzana, unas nueces, otras cositas, frutos secos. Usted es un ejemplo de las personas que se alimentan bien. No, me alimento, ¿no? Sí. Cuando tomo las nueces, a veces me voy con... las almendras, dice que soy bravo, me encanta. Sí, son muy ricos. Pero ahora, ¿cómo administrar todo esto, los medicamentos? Los medicamentos, un punto muy importante. Resulta que frecuentemente se da en los hogares porque los pacientes que están hospitalizados sabemos cómo administrarlo, o de repente igual pueden haber enfermeros o profesionales que se hagan los locos, pero los remedios, la forma correcta de ingerirlo es moler la pastilla, aplicar un poquito de agua, que puede ser a temperatura ambiente o tibia, pero previamente hervida, y aplicar. Nunca, nunca, nunca se combina o se mezcla con otro medicamento o con alimento, como bien dice usted. ¿Con agüita o adentro? Con agüita solamente. Oye, pero ahí hay una farmacia completa. Hay tantos colores y tantos... Pero por adentro son bastante malos los medicamentos. Sí. En caso de que sean cápsulas, tienen que consultar con el médico. Yo la verdad es que no tomo nunca medicamentos, de manera que no tengo mucha posología, creo que se me dice, cómo se administran los... Sí. Pero hay que darle. Ahí tiene varios puntos. Moler y disolver en 20 o 30 ml de agua. ¿Tenía estaba viendo? Lo vamos a hacer. No mezclar con medicamentos y tampoco con otro alimento. Perfecto. Y por ahí estamos ya... Interesante el tema, ¿o no? Interesante el tema, todo esto de enteral, hasta la palabra, yo no me sabía esa palabra. No. Es que generalmente se maneja o sabe un poquito más la gente que está más cercana, claro, o que tiene algún familiar en su casa que cuidar. Claro, ahora ya tengo claro lo que es la nutrición integral. No sé si tan claro, pero ya tengo bastante más. Hemos aprendido harto este año. Uy, sí, claro. Hemos tocado bastantes temas. Sí. Bueno, Tamara, te agradezco muchísimo haber estado con nosotros
y que te vaya súper bien. Gracias, que tenga igual. Una semana... Gracias a ustedes por la instancia. Es muy importante que la gente se informe. Y la gente nos agradece esto porque estamos en contacto. Así que estés súper, súper bien. Gracias. Chao.